Buenas noches. Hoy día tenemos la visita de Dian Sotés, socióloga, magíster en investigación en ciencias sociales, con mención en género y desarrollo de la Plaxo. Es un orgullo volverte a tener acá en el CESU, sobre todo por el tema que has tratado en tu investigación, Historia de mujeres y violencia en el siglo XIX. Dian, nos gustaría que nos expliques por qué Historia de las mujeres, sabiendo que hay un vacío enorme en la historia cuando se habla de mujeres, ¿no? Podríamos decir que cuando hay ausencia de los hombres, en algunos momentos surgen las mujeres. En el caso de Cochabamba, podríamos hablar de las heroínas de la Coronilla, ¿no? Y así en América Latina hay algunos datos donde aparecen las mujeres, porque si revisamos la historia, la ausencia de las mujeres es casi total. No se sabe qué harían, pues solo se relata la vivencia y la acción de los hombres. Buenas noches, doctora. También para mí es una felicidad estar aquí compartiendo este debate con usted. Para mí usted ha sido y siempre un gran referente sobre la investigación. Yo a usted la conozco desde el 2010 y creo que ha sido la que ha impulsado mis primeros pasos dentro de la investigación y la teoría feminista, ¿no? Yo estoy muy agradecida por todo ese trayecto de vida con usted. Y sí, o sea, la historia oficial se ha encargado también de relegarnos en las escuelas, ¿no? Lo que nos enseña la historia oficial es una historia más androcéntrica, racista, clasista, podría decirlo, y tenemos esta deuda histórica con las mujeres. Mi interés principal ha sido como cuestionar esta historia y más bien pensar en estas mujeres desde los márgenes, más bien. Entonces, la idea de la investigación que yo hice se inicia el 2015, no es una investigación así que ha sido pensada. Y en inicio era como una locura pensar que la historia ya había tomado en cuenta la violencia hacia las mujeres. Entonces yo decía, sí, pero ¿desde qué lugar? La historia oficial nos ha posicionado a las mujeres como mártires y las ha nombrado como, las nombra solamente a las que han accedido a educación, digamos, a las mujeres ilustres de clase alta, y también a estas mujeres que han asistido a guerras. Entonces, ¿qué es lo que no se ha investigado? No se ha investigado a estas mujeres de estratos populares, ¿no? Y entonces mi interés era en inicio ese. ¿Qué ha pasado con estas mujeres que en el cotidiano vivir de Cochabamba estaban haciendo historia? También eran sujetas históricas que han construido realidades y que han puesto en entredicho la realidad que se estaba viviendo y que se vive actualmente. Entonces, lo que yo he hecho ha sido buscar documentos que han hecho estas mujeres de estratos populares, que son las cholas, así las describen en los expedientes cuando relatan. Entonces, estas cholas, ¿cómo han asistido a los estratos judiciales a pesar de que no se les permitía porque tenían que tener el permiso del esposo? Pero ellas no estaban casadas, ellas denunciaban a sus amantes, algo que estaba penado dentro de la normativa penal. Tener amantes era ilegítimo, era antimoral. Entonces ellas, a pesar de los derroteros culturales que tenían junto con la justicia, lo hacían. Denunciaban los distintos tipos de violencia que había. Y se han constituido en sujetos históricos porque gracias a estas mujeres tenemos en cuenta que han sido resistentes a la violencia y resistentes a este sistema patriarcal que siempre ha existido, ¿no? La matriz cultural que las ha moldeado, digamos, en las que han estado presentes ellas, es muy diferente porque ellas eran mujeres económicamente solventadas, ellas eran autónomas, ellas tenían oficios, entonces ellas podían solventar los juicios, hay juicios que duran años y ellas los solventan. Los expedientes, que tal vez han sido un poco relegados de la investigación en Cochabamba, dan cuenta de que ellas han pedido manutención para sus hijos ilegítimos.
han pedido, han denunciado a sus amantes por agresiones, han denunciado a las esposas de sus amantes porque las esposas las han agredido. Tampoco ellas han sido las generadoras también de violencia en caso de que agredían a hombres en legítima defensa. Me gusta esto que tú dices, que son sujetos históricos y que es la matriz, digamos, un poco para desarrollar la presencia de las mujeres en el Estado. Yo tengo una investigación de los años 50, hice una revisión de las demandas de divorcio para ver cuál era la relación de las mujeres con el Estado y cómo se construía Estado-Nación. Pero a diferencia de lo que tú mencionas y el hallazgo que has hecho en el siglo XIX, las mujeres del 50 eran ya empoderadas, ¿no? Efectivamente, era parte de su ciudadanía poder tener acceso al abogado y al Estado. Y además consultar al Estado sobre la vida privada, ¿no? Eso se puede leer en las demandas, pero también hay un hecho que me hace recuerdo de lo que tú mencionas, es que en esas fechas, la década de los 50, 50 hubo una discusión entre las mujeres del pueblo, del mercado, y las mujeres de la élite de Cochabamba, para discutir qué monumento se debería poner, lo que ahora llamamos la coronilla. Entonces, las mujeres letradas de Cochabamba sugerían que sea de la Zamudio, pero las mujeres del pueblo sugirieron que sea Manuela Gandarillas, y por supuesto que ellas ganaron, ¿no? Solo te quería comentar esto que tú estás mencionando. Ya a partir de los 50 las mujeres incluso ya estaban defendiendo el divorcio, y no así las mujeres de la élite. No era bien visto el divorcio y menos relacionarse con un abogado. Claro, o sea, los datos que yo tengo son todos de mujeres de estratos populares. Yo imagino que la violencia también se ejercía en estas mujeres de élite, pero por la cuestión moral y del honor familiar no lo hacían público. Cosa que no pasaba con estas mujeres de estratos populares, porque lo dicen, él era mi... Usan términos, o sea, dentro de los expedientes hay términos como amancio, que es el amante, o tenía una amistad ilícita, que también estaba relacionado a la época. Entonces ellas dicen, él era mi amigo, con él tenía una amistad ilícita y me ha agredido. Y la amistad ilícita y ser amancio dentro de la normativa estaba penado. Algo que sí me parece también que puedo rescatar de lo que usted dice es que ellas tenían al tener este poder adquisitivo podían contratar abogados, pues esos tinterillos que les dicen para que las representen en los estratos judiciales, pero ellas ya manejaban el discurso, porque en los expedientes está escrito, están los manuscritos, que ellas cómo relatan la historia y cómo saben qué palabras usar para nombrar que la persona que le ha agredido es la culpable, ¿no? Claro, ahí hay que considerar que hay un intermediario que es el abogado, ¿no? Que también tiene un lenguaje preciso y exclusivo para hombres y mujeres. Cuando la demanda es iniciada en los años 50 por las mujeres, los abogados utilizan mayor reverencia a la autoridad que los hombres, ¿no? De cómo se dirigen, me dirijo a su autoridad, a su excelentísima autoridad. También si uno hace análisis de discurso, podría encontrar esta mediación que hay. Pero también sí, todavía el 50 se rescata el uso de amante, hay una naturalidad de las mujeres de mencionar este término. Sí, algo también que es interesante como para rescatar de este tema es que en la normativa había algo que se llamaba la patria potestad, ¿no? Entonces los papás, si veían que su hija tenía una amistad ilícita, denunciaban bajo esta autoridad. Entonces, la patria potestad, si bien ahora ya no está en la normativa penal, está presente.
actualmente, todavía está presente, o sea, se mantiene, y es algo que también tenemos que cuestionarlo, ¿no? Entonces, el patriarcado, o sea, a veces me dicen como, no, pero es que las mujeres ya están investigando, ya se han hecho muchas investigaciones, y yo digo, no, o sea, recién estamos, hace unos años estamos cuestionando que los Australopithecus o las personas que cazaban mamuts o las que pintaban las paredes no necesariamente eran hombres, entonces hay que seguir cuestionándonos estas realidades que se han construido como historia hegemónica o sea, en la historia global. Así es, este término de la patria potestad lo trabaja muy bien Roxana Barragán. Sí. Y es muy interesante cómo a partir de este concepto se puede explicar un poco la situación jurídica de las mujeres. Incluso hasta el censo se basaba en este término de patria potestad, es decir, la situación y condición del padre de familia determinaba la condición de las mujeres. Eso felizmente ya no es así, ¿no? Claro, o sea, sí. O sea, como yo tomé a Rosana Barragán precisamente para recuperar ese concepto y si no existe normativamente ahora, en la actualidad, los padres siguen teniendo derechos sobre la esposa y sobre los hijos. Pero hay un elemento que son las jefas de familia, que también ha cambiado la situación y habría que investigar, aunque cuando uno va a un domicilio donde hay una jefa de familia que mantiene a los hijos, trabaja, mantiene la casa y uno pregunta quién es el jefe de familia y muchas veces ellas responden y dicen está en Estados Unidos o está en la Argentina cuando no hay ningún lazo económico que represente este título de padre de familia, ¿no? Todavía está en el imaginario, a pesar de que ellas, años que están ejerciendo ser madre de familia, ¿no? Sí, las jefas de hogar, claro. Pero también hay esta extensión, ¿no?, de la patria potestad, porque si el padre estaba ausente en el siglo XIX, quien asumía ese rol era el hijo, hombre. Entonces, creo que en estos procesos también migratorios que usted nombra, el discurso a veces recae sobre el hijo hombre también, ¿no? Es como tú eres el hombre de la familia, entonces tú eres quien nos protege, quien nos cuida. Así es. Perdón. Sonia Montesino tiene una investigación que se llama Madres y Guachos. Ella relata que efectivamente hay esto que tú dices en América Latina, hay una invisibilización de la maternidad, pero que es sustituida con las vírgenes. Entonces explica cómo en cada país hay una patrona, en Bolivia la Virgen de Copacabana, en México la Virgen de Guadalupe, y que en la mayoría más bien son ensalzadas por los hombres, justamente por esta idea de que no hay esa reivindicación materna fuerte en la historia, en la valoración. Sí, o sea, las mujeres estamos en este lugar santificado, que es como lo más cercano a la Virgen, o lo opuesto, ¿no? Entonces, lo que pasa es, o sea, el caso que yo conozco y del que puedo dar certezas, digamos, que es el Cochabambino y la normativa boliviana vigente en la época, las nombraba entre mujeres públicas y mujeres de buen honor. Entonces, la presencia de la Virgen en los documentos, por ejemplo, no tengo en cuenta si aparecen. Conozco casos de investigaciones peruanas y mexicanas que han revisado los documentos eclesiásticos, porque antes, cuando había un conflicto familiar, lo que hacían era recurrir a la iglesia y al padre para que resuelva ese conflicto. Yo no he accedido a estos documentos, pero sí sé que hay investigaciones respecto al tema y que reforzaban este discurso de la mujer sumisa, digamos, cosa que aquí no ocurre, porque más bien,
algo que está muy presente dentro de los documentos son las injurias, que están relacionadas a que estas mujeres eran boconas, por ejemplo. Entonces, que no se callaban, que respondían. Y otro de los insultos recurrentes, por ejemplo, estaba relacionado a su sexualidad, ¿no? Que era una puta, entonces... Todos los trabajos. Ajá, entonces, había esas, como los discursos que hay dentro de las denuncias de injurias están relacionadas con esas dos cosas, como que no se calla, es una bocona, no respeta, y relacionado con que es una chola, ¿no? Es que esta chola no es una bocona, o esta chola es una puta, digamos. Entonces, había esos dos puntos que sobresaltan dentro de los expedientes solamente de injurias. Lo que yo he hecho ha sido revisar los expedientes republicanos, pero solo he revisado los criminales, porque me interesaba solamente ver la violencia que aparecía dentro del Código Penal. Entonces, hay todavía un montón de información en el archivo que es necesario como retomarla para investigar. La violencia patrimonial, por ejemplo, estas mujeres que denunciaban a sus esposos porque las dejaban por las amantes y no les daban manutención, o las amantes que tenían hijos con los esposos y querían que les den un resarcimiento económico, o las promesas de matrimonio que existían y que los hombres al final nunca cumplían después de lo que dicen ellas el acto carnal, ¿no? Entonces, esas violencias, por ejemplo, están situadas dentro de lo civil. Lo que yo he hecho ha sido ver más que todo lo criminal, así, lo que se llama la historia criminal, los documentos criminales, que me han ayudado como a comprender que no existe o sea, lo que decía Simone de Beauvoir, la mujer no existe, sino una multiplicidad de mujeres, y estas mujeres que no eran sumisas, que no eran obedientes, o algo que igual he tomado como dentro de mi marco teórico, es lo que decía John Scott del género como una categoría de análisis histórico. Así es. Que es diferente, también hay que situar el contexto, ¿no es cierto? Ella, por ejemplo, nombra a las mujeres europeas que están situadas dentro del hogar y dentro de lo privado, cosa que no ocurre aquí. Entonces, también hay que situarlas en ese contexto, en una realidad muy diferente a veces a la teoría, y cuestionar a veces la teoría que estamos leyendo. Hasta el 50, esta situación que tú describes no cambia mucho, ¿no? Salvo que sí eran mujeres empoderadas quienes inician la demanda. Esto de calumnias efectivamente se basa en torno a su sexualidad y a las tareas domésticas, ¿no? No me lo cocina, no me lo lava, etcétera. Pero lo que me llama la atención en la década del 50, las demandas de divorcio casi es el único recurso para poder ver la violencia, porque en ese tiempo, como tú dices anteriormente, las mujeres de la élite no denunciaban, no se divorciaban. Pero en esta revisión que yo hice de las demandas de los 50, encontré dos casos que me llamó mucho la atención, que era uno por separación de cuerpos, el divorcio, y otro por salud mental. Averiguando toda la trayectoria de estas mujeres, el divorcio por separación de cuerpos era que ella se ausentó de Bolivia y mientras tanto el marido hace toda la demanda. Como en esa época las mujeres no leían periódicos, ella nunca se enteró que se estaba divorciando. Entonces, ese caso me ha llamado la atención, que era, digamos, era de la clase de la élite cochabambina. Y la otra la declaran mal de la cabeza y se queda con todos los bienes. Un poco entrando, que hay mucho que investigar sobre este tema, respecto a los bienes, la preferencia que existía para dejar los bienes de los padres, sobre todo al hijo hombre, no a la mujer, o las viudas que se han quedado con bienes del marido prácticamente no tenían acceso. Sí, justamente yo encontré un expediente que el esposo le agrede a la esposa y la deja inconsciente, y cuando va a declarar dice que su esposa estaba, por ejemplo, poseída por un demonio. Entonces ese es su justificativo, y bajo ese justificativo él sale libre.
Entonces hay estas cosas que a veces nos parecen como muy cercanas a nuestra realidad actual, pero que están así en el siglo XIX y que como que se van repitiendo, y a veces dices, evidentemente hay todavía muchas trabas en esto. O sería interesante investigar cuáles son las calumnias e injurias del siglo XIX y del siglo XXI, ¿no? Y yo el 50 encontré el insulto más grande que mencionaba uno de los escritos, decía un hombre, me ha dicho cholo. Era el máximo insulto, me imagino, el 50 para los hombres, ¿no? Y se estaba justificando la demanda de divorcio por ese insulto que le había hecho su mujer. Claro. Sí, sería muy interesante, o sea, hacer un recorrido de larga historia sería muy interesante como para ver estas continuidades y también estas rupturas que han existido o que existen hasta ahorita. Yo no conozco, o sea, para mí mis referentes, cuando yo empecé esta investigación el 2015, no tenía mucha bibliografía y no tenía muchos referentes teóricos, más allá de justo Rosana Barragán, María Luisa Sux, la Silvia Rivera, que también investiga un poco. Entonces eran como mis mayores referentes teóricos, ¿no? Y también como que mi estado del arte. Yo recuerdo que cuando inicié esta investigación estaba muy enamorada de la teoría Foucaultiana, pues así, me gustaba demasiado, o sea, Vigilar y Castigar en esa época era mi libro favorito. Entonces creo que de ahí surge. Yo al archivo voy desde el 2010, entonces lo que yo hice para esta investigación fue, el 2010 empecé con los archivos hemerográficos y después empecé a investigar como más atrás, y ahí llegué a los expedientes republicanos, justo cuando estaba leyendo Vigilar y Castigar. Claro, Foucault permite entender que el poder también se construye desde abajo, ¿no? Y habría que ver estas cholas, como nosotros mencionamos, eran también mujeres empoderadas y han desarrollado espacios de poder. Gustavo Rodríguez, en un trabajo con Humberto Solares sobre la chicha, por ejemplo, relata la presencia de estas mujeres chicheras, ¿no? Y el término chola como tal, de todas maneras, implica a una mujer que está en la tradición, pero que jala a los hijos a la modernidad, pero que ella se mantiene en todo lo que implica la modernidad. Eso podemos ver en las novelas costumbristas, La niña de mis ojos, por ejemplo. Claro, algo interesante también es que estas mujeres no pierden la cercanía con la comunidad. Pueden, o sea, transgreden el espacio campo-ciudad, transgreden el espacio político junto con el espacio privado. Ellas, lo decía también Gustavo Rodríguez y Humberto Solares en su libro, que eran las que financiaban las candidaturas políticas y ellas decidían quién iba a ser el futuro, digamos, prefecto de Cochabamba. Entonces, ellas han sabido manejarse en este espacio y han sabido movilizarse muy bien. Claro, ellas se desarrollan no en una relación contractual como los hombres, que tenían que depender de un empleo fabril o otro empleo. Ellas desarrollan el trabajo por cuenta propia, que también habría que considerar en el empoderamiento que ellas tienen. Claro, porque todas las mujeres que están denunciando tenían algún oficio, o varios. Eran hilanderas, vendedoras de verduras o frutas, de animales, muchas eran chicheras, y las chicherías están siempre presentes en la mayoría de los expedientes, y las chicheras como mujeres también que ejercen violencia, ¿no? Tengo un casito donde hay un amante que le va a reclamar al hombre que esté en la chichería y la chichera le dice, pero tú eres la amante, ¿qué vienes a reclamar? Entonces, la que pone, digamos, la que está poniendo el orden o el entredicho, la moralidad de la mujer, ¿no? Así es. Si bien el Estado es el que crea relaciones de ciudadanía, y hay que decirlo de manera excluyente,
estas mujeres han logrado espacios y han resistido, como tú dices, a la violencia, han generado generaciones como las cholas del 50, que se las ha invisibilizado, pero habría que volver a indagar. Yo te felicito porque la historia es el vacío más grande que tenemos en los trabajos en la academia en Bolivia, y bueno, y en la San Simón también. Hay una carencia histórica en la lectura de la realidad. Y te invito a, ojalá que sigas investigando, es decir, tienes que seguir investigando, y te vuelvo a invitar a este espacio con temas que podamos conversar sobre la historia de las mujeres, sobre la violencia y sobre el feminismo, ¿no? Te desafío a que podamos hablar sobre la historia, el feminismo y su carácter científico y académico, ¿no? Yo muy feliz de hablar con usted, como le he dicho, yo la veo como un referente académico, entonces yo creo que hablar con usted siempre es aprender mucho, y también creo que por más encerrada que puede estar en el archivo, la construcción del conocimiento es colectiva. O sea, no existe una construcción del conocimiento privado. Yo estoy muy feliz de que me haya podido entrevistar, de que ya hemos podido hablar de este tema de tesis, de que me genere muchas dudas también al respecto, ¿no? O sea, estas críticas constructivas que te hacen pensar y te hacen decir, es verdad, o sea, hay que pensar también desde este otro lado. Entonces yo sí quisiera seguir hablando con usted, y claro, o sea, yo sí tengo pendiente un montón de investigaciones que quiero hacer en lo que me reste de vida, es algo que nunca voy a dejar de hacer, y creo que el archivo también es un espacio para situarme yo, ¿no? Que en el que intermitentemente he estado. Y no, muy agradecida con usted por su tiempo, por sus recomendaciones, por los años que nos conocemos. Muchas gracias, Díaz, y agradezco pues tu presencia acá. Buenas noches. Buenas noches.